Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir un tema que lleva como título que es yugo desigual y por qué Dios no quiere que nos unamos en yugo desigual. Primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas y por tu bendita y santa palabra, Señor. Mira que vamos a hacer uso de ella, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a que no nos unamos en yugo desigual, Padre Celestial, porque tú no quieres, Padre Celestial, que nuestra buena costumbre, Padre Celestial, lo que tú nos enseñas, Padre Celestial, sea corrompido, Padre Celestial, que tú nos ayudes a ser prudentes, Padre Celestial, que nos dejemos guiar siempre por ti, por tu Espíritu Santo, Padre Celestial, apartándonos del mal, Padre Celestial, y que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Padre Celestial, buscando hacer tu voluntad en todo lo que hagamos, que sea para agradarte y agradecerte con nuestra vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo 2 de Corintios 6, 14, 15. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Estaré leyendo la versión TLA que dice así: no participen en nada de lo que hacen lo que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntos la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Y el que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Dice que un refrán que cada cabeza es un mundo y que nosotros como hijos de Dios debemos de andar como Cristo andaba, siempre. Entonces muchas veces nosotros pensamos que yugo desigual solamente es cuando una persona va a buscar una pareja para casarse. Y aquí podemos ver, como dice el Señor claramente, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. En la versión Reina Valera dice, no unáis en yugo desigual. Y aquí está en la versión TLA, está en plural, con una S al final, que quiere decir en todo. Así que yugo desigual es cuando nosotros nos unimos con una persona que no tiene un temor de Dios, que no cree en Dios, sino que se deleita en hacer lo malo y no lo bueno, en que aún sabiendo lo que es bueno, prefiere hacer lo malo, aún sabiendo lo que a ella misma no le gusta que le hagan, como mentir, robar, que le sea infiel, pero aún así esas personas lo hacen y se deleitan, digamos, en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. ¿Cuántas personas hay que nosotros, digamos, le invitamos, le compartamos, le queremos compartir la palabra de Dios, pero ellos no quieren? Más si quieren que nosotros participemos con ellos de las cosas que ellos hacen, de las cosas que, digamos, no nos edifican y no nos acercan a Dios, sino todo lo contrario. Ahora, como le mencioné, ¿qué yugo desigual? Cuando nosotros, digamos, estamos con una persona que ama más los placeres de este mundo, que ama más las cosas malas de este mundo que a Dios. O aquellas personas que no aman y no tienen ningún temor de Dios. Esto es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros busquemos agradarle, servirle, que nos edifiquemos con la palabra de Dios. Y dice que de Dios, la palabra de Dios busca. La palabra de Dios escucha y busca agradar a Dios. Busca agradar a aquel que se entregó a sí mismo para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, pero muchos dirán, pero mira, Kevin, pero Jesús comía con la prostituta, con los ladrones y todo eso. Ahora, hay que ver con qué propósito Jesús se acercaba a ellos. Jesús se acercaba a ellos para compartir la palabra de Dios o para escucharlo a ellos, hablar de las cosas que ellos hacen, de las cosas que ellos aman, o todo lo contrario. Jesús se acercaba a ellos para compartirle la palabra de Dios, para que ellos llegaran a los pies de Cristo y pudieran ser salvos. Entonces son cositas que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a discernir y pedirle a Dios que nos dé discernimiento y sabiduría para que nosotros no nos dejemos engañar. Entonces,
el Señor le estaba diciendo a ellos, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. ¿Por qué motivo? Porque en aquel tiempo adoraban ídolos. Ellos se iban a adorar ídolos, sacrificaban animales, consagraban alimentos para los ídolos. Entonces, los que son de Dios no pueden participar en la obra de la tiniebla, en lo que hacen esas personas que no tienen temor de Dios. Entonces, tampoco nosotros podemos participar en esas cosas que hacen los que aman este mundo, digamos en fiesta, o digamos aquellas personas que les gusta hablar de hacer chistes con doble sentido. ¿Por qué? Porque eso no me va a edificar a mí, eso no me va a acercar más a Dios. Y el Señor nos llama a ser santos así como ella es santo. Eso me ayuda a mí a tener más santidad. Eso me ayuda a mí a acercarme más y agradar a Dios, o todo lo contrario. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor dice en Primera de Corintios 15, 33, 34, que dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder la buena costumbre. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentirse avergonzados de no conocerlo, o sea, de no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la mala costumbre, las malas amistades, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. ¿Cuál es la buena costumbre? Lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, por medio de su mensaje, que nos lleva a santificarnos, a vivir en santidad y a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo tengo una amistad que solamente le gusta hablar de chistes con doble sentido, o hablar de romo, de vicio, de mujeres, eso me edifica a mí y me ayuda a consagrarme, a acercarme más a Dios, o todo lo contrario. Entonces, tenemos que aprender a discernir, a escuchar a Dios y a ser obedientes. Porque podemos ver como dice, piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentirse avergonzados de no conocerlo. Entonces, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Podemos ver que esta es una frase que aparece en Primera de Corintios, como ya le mencioné, 15:33. En otra versión, la Biblia, la frase se dice de manera similar como no erréis. Los malos compañeros corrompen el buen carácter, o las malas amistades echan a perder la buena costumbre. Este es un pasaje. Pablo está tratando de convencer a los corintios a los cristianos de Corintio de que los cristianos resucitarán. Pablo le advierte que no se dejen engañar por aquellos que no creen en la resurrección. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen un temor de Dios, que no creen en Dios y no tienen respeto por la cosa de Dios. Ahora imagínense, si no respetan a Dios, a nosotros mucho menos nos van a respetar. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sabios y a ser prudentes. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está en juego. Nuestra salvación está en juego. ¿Y por qué? Porque Satanás usa a sus seguidores. Así como Dios nos usa a nosotros para llevar el mensaje, para servirle, Satanás también tiene personas. Y podemos ver cómo usó a Pedro, para decirle a Jesús que no dejara que lo crucificaran. Y que Jesús le dijo: apartado de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces, cuando nosotros nos unimos a una persona, no solo como pareja, sino también como amistades, como amigos, ¿con qué intención nosotros nos acercamos a ella? La hacemos para escuchar las cosas que ellos hablan, que ellos dicen,
Pues claro, ellos hay personas que sienten respeto por las cosas de Dios, que aunque, digamos, no están en los caminos del Señor, pero sí sienten un respeto. Y cuando tú ves que, digamos, nos acercamos a ellas, quizás si están hablando de cosas de grosería o de chistes con doble sentido, ellos se callan. Dicen, no, hay que tener un respeto. No, a esa persona es una persona cristiana que está buscando de Dios. Hay que tener respeto por las cosas de Dios. Pero hay otras personas que no. Hay personas que no tienen ningún temor de Dios, que no tienen ningún respeto hacia las cosas de Dios. Entonces, mucho menos a nosotros. Entonces, ¿qué ellos van a tratar de hacer? Ellos van a tratar de que nosotros nos convirtamos a ellos. De que nosotros hagamos lo que ellos hacen. Y tenemos que saber y tener pendiente que nosotros somos seres humanos y tenemos debilidades. Y que nosotros tenemos batalla. Entonces, por esto el Señor dice que nosotros no nos debemos de unir a yugo desigual. Aquellas personas que aman este mundo, que aman los placeres de este mundo, que prefieren acumular riquezas terrenales, que se deleitan pasando el rato. Entonces, que nosotros nos unamos a esa persona, que paremos con ella cuando esa persona, digamos, no quieren escuchar de la palabra de Dios. Pero más si les gusta hablar de cosas que no convienen, de cosas de este mundo, de grosería, de mujeres, como ya les mencioné, de romo, de vicio. Entonces, ¿eso no va a edificar a nosotros? ¿Eso no va a acercar más a Dios? Porque dice ellos que ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces, ¿qué Jesús hacía cuando Jesús se acercaba a ellos? Jesús trataba de que ellos se convirtieran a Jesús y no Jesús a ellos. Jesús no se dejaba convencer por ellos, pero Jesús cuando se acercaba a ellos, se acercaba con la intención de compartirle, de compartirle el mensaje, de compartir la buena nueva de salvación, de vida eterna. El reino de Dios se ha acercado, convertido y arrepentido. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que compartamos la palabra de Dios. Y que tomemos en cuenta que nosotros somos seres humanos, que tenemos debilidades y que Satanás puede usar a esa persona. Si usó a Pedro para hacer piedra de tropiezo, para que Jesús no le aconteciera eso, no dejara que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque él sabía que a través de eso nosotros íbamos a ser salvos y íbamos a llegar a los pies de Cristo, a través de eso, a través de ese sacrificio y de su muerte. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser prudentes y a ser obedientes a la palabra de Dios. Y podemos ver cómo el Señor nos dice aquí en 1 Corintios 10, 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿con qué intención nosotros, digamos, nos acercamos a una persona que, digamos, es yugo desigual, no tiene un temor de Dios, no conoce a Dios y no quiere conocerlo tampoco, y mucho menos quiere conocerlo? Me edifica esa persona cuando yo me acerco a X persona, cuando esa persona solamente le gusta hablar de la cosa del mundo, cuando le gusta solamente hablar de mujeres, de deporte, de romo y de todo eso, como yo mencioné, que le gusta chismear, llevarle la vida a la demás persona, cuando le gusta solamente juzgar, criticar. Me edifica a mí eso, me acerca más eso a Dios, o todo lo contrario? Eso hace que yo me aleje más de Dios, me aparte de Dios, deje de vivir en santidad. Entonces, el Señor nos llama a tener cuidado y a ser prudentes, y que no participemos en la cosa, como dice claramente aquí, no participen en nada de lo que hacen lo que no son seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque eso que hacen aquellos que no son seguidores de Cristo, que no creen en Cristo, eso a mí no me va a edificar. Eso no me va a acercar más a Dios. No me va a hacer que yo obedezca o que haga más la voluntad de Dios. No. Todo lo contrario. Eso es lo que va a hacer que yo me aparte de Dios, deje de vivir haciendo la voluntad de Dios, dejando mi santidad. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a agradar a los hombres. Eso no me va a llevar a agradar a Dios. No me va a santificar a mí. Porque dice, continúa diciendo, lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Así es. Lo bueno no tiene que ver nada con lo malo. ¿Por qué? Porque a la mayoría de personas lo que les gusta es este mundo
se deleitan haciendo lo malo y no lo bueno. Tampoco pueden estar juntos la luz y la oscuridad. Así de claro es. Y lo dice en el sentido, no es de que nos hagamos enemigos de la persona, no, no. El problema es la costumbre y las cosas que ellos hacen, que nosotros tampoco no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. ¿En qué sentido? En que nosotros no debemos de hacer o participar en las cosas que sabemos que ellos hacen y que están mal. Por ejemplo, si les gusta hablar de chisme, sabemos que eso está mal. Si les gusta juzgar a los demás, acusar a los demás o difamar a otra persona, nosotros no podemos participar ni apoyarlo. Nosotros como hijos de Dios nos llama a corregirlo con amor, decirle, no, mire, eso está mal y a ti tampoco te gustaría, con respeto y humildad. A esto es que nos llama a Dios. Entonces continúa diciendo, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. En la versión Reina Valera dice y Beliar. Aquí dice y el diablo claramente. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Así de claro es. Porque espiritualmente nosotros no somos hermanos de aquellos que no aman a Dios, que no creen en Dios y que no tienen ningún temor de Dios, que se deleitan haciendo lo malo y que para sentirse bien tienen que hacerle daño a las demás personas, tienen que ser infiel, tienen que mentir y robar y hacer cuantas cosas. Entonces, el Señor nos llama a ser prudentes y que entendamos que es un yugo desigual. Que toda persona que le gusta hacer lo malo, que se deleita, que no cree en Dios, que no tiene un temor de Dios, que no comparte nuestra misma fe, que no comparte nuestra misma creencia en Jesucristo, en obedecerle, sino todo lo contrario. Ellos se deleitan en este mundo, en pasar el rato, en cuantas cosas. Ahora claro está, el Señor no nos llama a juzgarlo, ni a condenarlo, ni a ser jueces tampoco, pero sí a que seamos prudentes y que si no nos edifica lo que ellos comparten, apartémonos, alejémonos. Ya si ustedes ven que son personas que tienen un respeto hacia Dios, a las cosas de Dios, y cuando estamos con ellos no hablan de cosas que saben que están mal, no hablan de vicio, no hablan de chisme, de murmuración, de juzgar a los demás. Entonces, sí está bien, pero tenemos que ser cuidadosos y prudentes, porque como ya les mencioné, podemos ver como Satanás usó a Pedro para hacer piedra de tropiezo de Jesús. Ahora imagínense, si eso fue con Jesús, ¿qué no hará con nosotros? Que tenemos pecado, y Jesús era santo, no había pecado, nunca pecó. Entonces son cosas que nos tienen que llevar a reflexionar, a ser prudentes y a tener cuidadosos cuando nos juntamos con yugo desigual. Claro está, porque tenemos que digamos, trabajar con ellos, compartir con ellos en el carro y todo eso. Ahora, tenemos que fijar de qué cosas están hablando ellos. Si nos edifica lo que ellos dicen, nos acerca más a Dios, o como ya le dije, todo lo contrario, hace que nosotros nos apartemos de Dios, ofendamos a Dios, contristemos al Espíritu Santo de Dios y todo eso. Así, mis amados hermanos, espero que esta palabra de parte de Dios nos edifique y nos ayude a que no nos unamos a yugo desigual. Si nos unimos, digamos, compartimos con ellos, sea para compartir la palabra de Dios, para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Así que Dios les bendiga grandemente y recuerden que Dios les ama y que para él nosotros somos una prioridad y no una acción. Muchas bendiciones.